Bendiciones para todos. La palabra de Dios que quiero compartir hoy con ustedes las vamos a encontrar en el libro de los Salmos, el Salmo número 32. Vamos a estar recorriendo un poquito todo el Salmo, pero vamos a focalizarnos más que nada en los versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios, entonces, Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este salmo habla de las bendiciones del perdón de Dios para aquellos que se arrepienten. Y a partir de su propia experiencia, David entonces deduce enseñanza y exhortación para otros. Fíjense ya en el versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Acá transgresión es rebelión, y cubierto su pecado. ¿Sí? Cuando habla de perdonada, es quitada, es lo contrario de retenido, de retenida. ¿Sí? Y cuando habla de cubiertos, significa borrado, es decir, Dios ya no lo toma en cuenta. En el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, es decir, acá es perversidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, está hablando de un hombre que ya no tiene ninguna falsa estimación de sí, ni insinceridad con Dios. En el versículo 3 ya nos dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Sí? Es decir, habla acá de las consecuencias de callar, de ignorar el pecado en nuestra vida. Hay una descripción realmente viva del pecado, del sentido que tiene ese pecado, pero no está confesado. Y ya en el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí, tu mano, ¿sí? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tu mano, acá está hablando del poder de Dios para afligirle, ¿sí? Y cuando habla de verdor, está haciendo alusión a los jugos vitales del cuerpo. Calor y seca se refiere y expresan la angustia del alma. ¿Sí? Realmente, si este salmo fue escrito con el mismo propósito que el Salmo 51, esta aflicción de David pudo haber durado realmente varios meses. Pensemos en la situación y en el estado de este varón mientras escondía, no confesaba el pecado que había cometido. Ya en el versículo 5, fíjense que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Acá hay decide declarar el pecado, confesarlo. Y al pronto cumplimiento de la confesión sigue el pronto perdón, inmediato. ¿Sí? En el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Cuando habla por esto es justamente a partir de su experiencia. Acá David aconseja. Y fíjese que habla de tiempo, ¿no? En el tiempo en que pueda ser hallado. Es decir, cuando el Espíritu de Dios nos inclina a buscar perdón, Él realmente está dispuesto a perdonar. Habla también de muchas aguas. Fíjese, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Muchas aguas acá significa peligros grandes, peligros inminentes, peligros terribles. Y sigue hablando desde la propia experiencia, es decir, de lo que David estaba viviendo, experimentando. Y ahora ya en el versículo 8 llega la promesa, ¿no? Porque dice así, ¿se acuerdan que lo hemos leído?
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y acá, fíjese, te haré entender, ¿no? Y los ojos fijos sobre nosotros, hermanos, ¿no? Estos ojos vigilantes. Consideramos esta mirada, estos ojos que nos están mirando del Señor, en el más amplio sentido, ¿no? Es decir, unos ojos que nos cuidan, que nos están atentos a todo lo que hacemos, individualmente, a cada uno de nosotros. Realmente el Señor con sus ojos fijos en nosotros, vigilando, estando atento a cada paso, ¿sí? Pero dirigiendo también nuestro camino, diciéndonos por qué camino debemos andar, qué camino debemos tomar, qué atajos no debemos caminar. Y en el versículo 9 ya dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Fíjese acá, hermano, que están diciendo que no se acercan a ti, ¿no? Y habla del mulo, es decir, esto es sinónimo de terquedad, se empleaba como una directa ilustración de este pecado. Fíjense en Proverbios 26:3, dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Está hablando del cabestro y del freno, haciendo alusión a esta formación como unas riendas, ¿no? Que abarcaban, digamos, la cabeza del animal, que tenían como una tira también de cuero que se ataba a la cincha para que el animal no levante la cabeza. Era una forma de estar dirigiéndolo al animal, inclusive se lo podía llevar con la mano de esa manera y se lo guiaba. Pero también habla del freno o del bocado. Y ya esto es una forma de conducirlo al animal de una manera mucho más firme, de una manera mucho más dura, con un fierro que se mete en la boca del caballo, de la mula. Y realmente hay frenos que son muy duros, hay frenos que no lastiman tanto, hay frenos que son mucho más duros y es mucho más incómodo realmente para el animal de llevarlo y soportarlo. Estamos atentos entonces a lo que nos está diciendo acá el Señor, ¿no? Porque Él dice, usa la figura esta y está hablando de nosotros, ¿no? De los hombres, de las mujeres, de los cristianos. Porque Él está hablando acá de hombres piadosos, de mujeres piadosas que están en Él, los que estamos en Dios. Y fíjense que dice, no sean tercos, no seáis como el caballo sin entendimiento, porque yo los voy a tener que sujetar para llevarlos nuevamente hacia lo que es mi voluntad. Por eso meditamos en esta parte de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Ya en el versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y realmente las tristezas del impenitente contrastan con la paz y con la seguridad resultantes de la misericordia de Dios. Y ya en el versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es decir, los justos, los rectos, no los perfectos.
si los que se conforman a la enseñanza divina, bien entonces pueden dar gritos de alegría. Pero yo, ¿se acuerdan que había dicho de quedarnos un poco meditando, ¿no? Pensando en esta palabra, en estos versículos 8 y 9 del Salmo 32? Fíjese que Santiago, el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 3, dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿no? El Señor, de alguna manera nos está diciendo que con esa rienda que a veces tiene que poner, Él está dirigiendo todo nuestro ser, toda nuestra persona, dirigiéndolas hacia dónde, hacia la voluntad de Él, para alejarnos de tomar esos caminos que están lejos de su propósito para nosotros. Me viene a la mente en Primera de Juan, ahí en versículo 9, ¿no? Cuando dice, si ustedes confiesan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, es decir, de toda iniquidad. El cristiano genuino trata de admite el pecado, lo reconoce y lo abandona. Es verdad que hay veces que hay áreas de nuestra vida que son difíciles, que a veces caemos, tropezamos más seguido que en otras áreas de nuestra vida. Pero al final somos victoriosos en Jesucristo. Al final somos victoriosos en Jesucristo. Y necesitamos confesar. Confesar significa decir lo mismo, hablar la misma cosa. Nosotros hablamos y decimos lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocemos el punto de vista divino en relación con el pecado. ¿Sí? Es un reconocimiento cuidadoso y atento de que somos pecadores y que necesitamos limpieza y perdón de Dios. Y necesitamos arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos. ¿Sí? Arrepentimiento muestra un cambio de dirección, muestra un cambio de corazón, de disposición, de mente, de propósito, y enfatiza un cambio de conducta. Y tenemos nuestra conciencia. ¿Recuerdan? Usted me sigue con sus Biblias en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Si usted me sigue con sus Biblias, lo leemos juntos. En el capítulo 1, versículo 12. Y dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esta conciencia, este sistema de advertencia del alma que nos permite evaluar qué es lo malo y qué es lo bueno. Para que esta conciencia realmente funcione como Dios la diseñó, debe estar sometida al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y recuerdo lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, este Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, confirma la validez de nuestra adopción por medio del fruto que Él produce en nosotros y el poder que nos suministra, que nos da para el servicio espiritual. Recordamos entonces, hermano, lo que estuvimos hablando. Meditamos en esta palabra. Meditamos en los versículos 8 y 9, ¿no? Que no sea necesario que el Señor ponga ese cabestro, ese freno en nosotros. Un freno que puede ser doloroso, un freno que puede causarnos realmente molestias, molestias grandes.
Y la palabra nos dice y nos advierte también ahí en el Salmo 94:12, usted recuerda, bienaventurado el hombre a quien tú, ¿sí?, corriges y en tu ley lo instruyes. Acá dice que somos bienaventurados cuando Dios nos corrige, es decir, y cuando nos instruye. Pero nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros, Dios quiere que llevemos vidas piadosas, ¿no? Dios quiere que vivamos con reverencia, con lealtad y obediencias a Dios. Y cuando nosotros vivimos así, mostramos una conducta diferente y damos un testimonio diferente. Un testimonio que cada vez se parece un poquito más en nuestra forma de ser y de actuar. Un poquitito aunque sea. Al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo está obrando en nosotros. ¿Sí? Como dice su palabra, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día que Él regrese realmente por su iglesia. Entonces, nos quedamos con esta palabra, nos quedamos meditando en esta instrucción necesaria para nosotros del Señor y a la vez en esta necesidad de confesar, de confesión y de conciencia de nuestros errores, de nuestros pecados. Me viene a la mente el Salmo número 51. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando usted me acompaña también con sus Biblias? En un momento David le dice, habla al Señor y le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Ahora después, ya en el versículo 13, una vez que está el perdón de Dios en David, fíjense lo que él le dice. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fíjese que hay una confesión, hay un arrepentimiento, hay un perdón divino y hay un servicio renovado. Hay un servicio renovado. Confesando, como dice ahí David, ¿no? Enseñando la palabra, tu palabra, Señor, a los transgresores para que se conviertan a ti. Dios quiera realmente que podamos meditar en esto que hemos hablado de la palabra de Dios y poder empezar a querer tener una gran responsabilidad para que realmente tengamos vidas piadosas, tengamos unas vidas más justas. Bendiciones para todos.